Hola, ¿cómo están jóvenes? El día de hoy vamos a continuar con los problemas de resolviendo en clase. Problema número 8 nos dice lo siguiente. En el gráfico indica el valor de x si AB es paralelo con CD. Anotamos por acá lo que menciona el enunciado. Nos dice que AB es paralelo con CD. Quiero que observes esta parte del gráfico que voy a pintar en este momento. Este triangulito que está por acá y este triangulito que está por acá. Jóvenes, ¿sí o no que lo que yo estoy sombreando corresponde al corolario que vimos en la teoría? AB paralelo a CD. Esta figurita corresponde al corolario que hemos visto en la teoría. ¿Qué me dice el corolario? Me dice lo siguiente, que DE sobre EA, DE sobre EA, eso tiene que ser igual a CE sobre EB. Listo. ¿Qué es lo único que debo hacer? Reemplazo los valores. ¿De a qué cosa es igual? A 4K. Coloco por acá 4K. EA, ¿a qué cosa es igual? A 5 veces K. 4K sobre 5K. CE, eso es igual a 3x más 1 sobre EB, que es igual a 20 unidades. Jóvenes, podemos simplificar K arriba, K abajo. Multiplicamos en aspa. 20 por 4, eso resulta 80. 5 por todo esto, 5 multiplicado por 3x más 1. Ese 5 que está multiplicando puede pasar a dividir. 80 entre 5, eso es igual a 16. Y por la derecha nos quedó 3x más 1. Ese 1 pasa a restar. 16 menos 1 es 15 y eso igual a 3x. Por último, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que el valor de x será igual a 5 unidades. Veamos el problema número 9. Nos dice, en la figura calcule el valor de x. Nos piden calcular la longitud de AB. Muchachos, quiero que te enfoques en este triángulo rectángulo de AC. Ahí yo puedo observar lo siguiente. Puedo observar que DA es perpendicular con AC y EF también es perpendicular con AC. Al yo observar eso, puedo afirmar que DA es paralelo con EF. Y si son paralelos, puedo aplicar aquí la observación que he visto en la teoría. ¿Qué me dice esa observación? Me dice que si DE vale 2, AF también tiene que ser 2, pero debe estar multiplicado por una constante. 2 por K. De forma similar, si SE es 3, FC también tiene que ser 3, pero debe estar multiplicado por la misma constante, o sea, 3 veces K. Observamos el triángulo ABC. En ese triángulo se ha trazado la bisectriz interior BF. Ya sabemos que la bisectriz divide un ángulo en dos partes iguales. En ese triángulo ABC yo puedo aplicar el teorema de la bisectriz interior. ¿Qué me dice el teorema de la bisectriz interior? Me dice que AB sobre BC tiene que ser igual a AF sobre FC. Listo. Puedo reemplazar los valores. AB es X, es lo que yo deseo calcular. BC es 6, X sobre 6. Eso es igual a AF sobre FC. AF es 2K, FC es 3 veces K. Simplificamos. K arriba, K abajo se van. Multiplicamos en aspa. 3 por X, 3X. 6 por 2, eso es 12. Por último, ese 3 que está multiplicando pasa a dividir. Y obtenemos que el valor de X será igual a 4. Sigamos con el problema 10. Nos dicen, calcule el valor de X en el gráfico. Jóvenes, quiero que observes lo siguiente. Mira, por acá QP es perpendicular
AB. Notamos que CB también es perpendicular a AB. Similar al problema número 9, yo puedo afirmar que PQ es paralelo con BC. Listo. Y jóvenes, en este triángulo rectángulo ABC, yo puedo aplicar el corolario que hemos visto en la teoría. Corolario que me dice que AP sobre PB es igual a AQ sobre QC. Observo que estos tres segmentos sí los tengo. ¿Qué me falta? El segmento QC. ¿Cómo calculo el segmento QC? Apoyándome de este triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo SQC. Profe, ¿qué debo hacer ahí? Observa. Cateto 8, hipotenusa 10. Aplicando el teorema de Pitágoras, encuentro que la longitud del cateto QC tiene que ser igual a 6 unidades. Listo. Ya tengo la longitud de QC. Eso era lo que me faltaba para aplicar el corolario en el triángulo ABC. Apliquemos el corolario. AP, tenemos por aquí AP sobre PB. Eso tiene que ser igual a Q sobre QC. Reemplazamos los valores. AP es igual a 3K. PB, eso es igual a 2K. Eso tiene que ser igual con AQ sobre QC, o sea, X sobre 6. Podemos simplificar arriba y abajo, K con K, se van. Multiplicamos en aspa. 6 por 3, eso es 18. 2 por X, eso resulta 2X. Finalmente, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir y obtenemos que el valor de X será igual a 9 unidades. Problema número 11 nos dice, calcula X más Y si D es paralelo con FG, FG paralelo con BC. Jóvenes, quiero que observes el triángulo FAG. En ese triángulo, de acuerdo al enunciado, DE es paralelo con FG. Y si DE es paralelo con FG, en este triangulito que estoy señalando, yo puedo aplicar el corolario que he visto en la teoría. ¿Qué me dice el corolario? Me dice que AD sobre DF tiene que ser igual a AE sobre EG. Colocamos por acá. AD es X. X sobre DF que vale 16. Eso será igual a la longitud de AE, o sea 6, sobre EG, que vale 8. Desarrollamos eso, multiplicamos en aspa 8 por X, 8X. 6 por 16, 96. Ese 8 que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí yo obtengo que el valor de X será igual a 12 unidades. Listo, jóvenes. Ahora yo quiero que observes lo siguiente. FG es paralelo con BC. Lo anotamos por acá. FG es paralelo con BC. Jóvenes, en el triángulo grandote BAC, al ser FG paralelo con BC, también puedo aplicar el corolario. Aplicando el corolario tendría la siguiente relación. Tendría que AF sobre FB será igual a todo AG sobre GC. Lo anotamos por acá. Aplicando el corolario en el triángulo BAC, tengo que AF es igual a X más 16, pero X vale 12. 12 más 16, eso es 28. 28 sobre FB, que es Y, será igual a la longitud de AG, 6 más 8, eso es 14, sobre GC, que vale 10. Podemos simplificar por acá. 14ª 1, 14ª 2. Multiplicamos en aspa. Y por 1, eso es Y. 10 por 2, eso es 20 unidades. Listo, jóvenes. El problema me pide calcular la suma de X más Y. 12 más 20, eso resulta
32 unidades. Y ahí tengo la respuesta del problema número 11. Pasemos al problema número 12. Nos dice, indica el valor de X en el gráfico si MN es paralelo con AC. Jóvenes, lo que menciona aquí el enunciado lo colocamos en el gráfico. MN es paralelo con AC. Ahora, quiero que observes el triángulo ABC. En el triángulo ABC, al ser paralelos MN con AC, yo en ese triángulo puedo aplicar el corolario. Pero para aplicar el corolario, necesito BM, necesito NC. La relación que se cumple ahí es la siguiente. BM sobre MA tiene que ser igual a BN sobre NC. Listo. Necesita encontrar las longitudes de BM y NC. Muchachos, observemos este triángulo rectángulo RBM que estoy pintando por acá. Ese es un triángulo rectángulo conocido. La hipotenusa es 13, un cateto es 5. Aplicando Pitágoras, el cateto BM será igual a 12 unidades. Listo. Ya tenemos BM, nos falta NC. Por acá, calculemos la longitud de NC. Observemos este triángulo rectángulo CNP. En ese triángulo rectángulo, para yo calcular NC, puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Al aplicar el teorema de Pitágoras, encuentro que NC será igual a 8 unidades. Listo, jóvenes. Eso es lo que yo necesitaba para aplicar el corolario. Reemplazamos los valores. BM es igual a 12 unidades. MA es lo que yo deseo calcular. Coloco X. BN es 16. Y por acá, NC es igual a 8. Podemos simplificar. Octava 2, octava 1. Multiplicamos en aspa. 1 por 12, eso es 12. X por 2, 2x. Por último, ese 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y ahí encuentro que el valor de X será igual a 6 unidades. Listo, jóvenes. Con este problemita terminamos resolviendo en clase.